con la exposición de hoy día, que es traumatismo vértebromedular. Forma parte de la segunda fase de las clases de neurología clínica y quirúrgica. El traumatismo vértebromedular es una patología bastante aparatosa con respecto a las limitaciones que puede producir cuando un paciente, una persona, la sufre e incluso puede llegar hasta la muerte, y si no, muchas veces la incapacidad permanente, con unas limitaciones severas que afectan su calidad de vida y además también afectan su entorno familiar, social, laboral. Es una patología bastante importante dentro de las lesiones que se producen a nivel de la columna vertebral. Recuerden que la columna vertebral está compuesta por una estructura ósea, que son las vértebras. Entre una vértebra y otra hay el disco intervertebral y existe un canal por donde pasan las estructuras del sistema nervioso, que son la médula y las raíces nerviosas. Además, produciendo una estabilidad de todo este componente que va desde C0, es decir, de la escama occipital hasta incluso en la región sacra 2, el sacro 2, donde termina la envoltura del sistema nervioso. En todo este entorno se puede producir el traumatismo vértebromedular, o a veces el traumatismo vértebro-radicular, o algunas veces solamente el traumatismo vertebral, o algunas veces solo un traumatismo radicular o solo medular. Estamos hablando de posibilidades de lo que es el contorno, el entorno del traumatismo vértebromedular. El traumatismo vértebromedular es una lesión traumática per se. Es una lesión de alto impacto, de alta violencia, y es una lesión aguda. Es una lesión que, dependiendo de los lugares donde se produzca dentro de la columna vertebral o el nivel de la lesión a nivel de la columna vertebral, puede ser muy, muy severa. La causa más frecuente de un traumatismo vértebromedular son los accidentes de tránsito a un hoy. La caída de escaleras, la caída de altura son las segundas posibilidades, y también las heridas por arma de fuego. O sea, agresiones con arma blanca, arma de fuego, lesiones de alto impacto con objetos contundentes pueden producir esta lesión, que es la que nos estamos refiriendo hoy en día. Sin embargo, el tratamiento de un traumatismo vértebromedular aún no se ha definido con solvencia, es decir, existen y han existido muchas teorías para tratar de solucionar las lesiones que produce el traumatismo vértebromedular. Lesiones que pueden ir
como ya deben haber percibido, desde las parálisis de las 4 extremidades o solamente las paresias, es decir, una disminución de la fuerza motora, y ahí ya estamos entendiendo que una de las funciones que se afecta en el traumatismo vértebromedular puede ser la función motora, una de las 3 funciones de la médula espinal, una de las 3 funciones de las raíces nerviosas. Es decir, puede alterarse una función motora, función sensitiva, función neurovegetativa, o las 3 juntas, o 2 de 3, o una sola, o a veces ninguna, y solamente hay lesión de la estructura vertebral, es decir, del hueso, o bien de los discos o de los ligamentos. Pero es una lesión que puede ir muchas veces hasta la muerte del paciente, si es que esta lesión, por ejemplo, se produce a nivel de C0 o C1, que es el pasaje entre el tránsito entre el tronco encefálico y la médula espinal. Allí se encuentran las amígdalas cerebelosas, que si comprimen la médula o las amígdalas, o bien comprime la médula o la médula oblonga, que es lo que está en la parte alta, es decir, la parte del tronco encefálico, puede producir paro respiratorio y muerte. Entonces, esta introducción nos permite evaluar pacientes que vienen por emergencia como politraumatizados, es decir, no solamente tienen lesiones en una parte del cuerpo, sino en diferentes partes de la estructura orgánica de nuestro cuerpo. Y estos pacientes son los que muchas veces, por lo aparatoso, por lo exigente que demanda tomar decisiones rápidas, podemos intubarlos, ponerles tubos de Mayo, podemos hacer una traqueostomía para que respiren, podemos hacer el ABC, pero nos olvidamos muchas veces que en este paciente que está inconsciente, la movilidad de la columna vertebral es muy importante. Tan importante que muchas de estas lesiones que tenían solamente una lesión de tipo motor leve, terminan con una sección medular y una parálisis de por vida. Es decir, en todo paciente politraumatizado con compromiso de conciencia, no tengan dudas para exagerar. Asuman que tiene una lesión en la columna vertebral, que tiene una lesión en la médula, que tiene una lesión en las raíces nerviosas, y por lo tanto, al asumir eso, busquen trasladarlo a este paciente politraumatizado en condiciones que no lesionen más las estructuras de la columna vertebral y el contenido de ella, que son la médula, las raíces nerviosas y las funciones que éstas encarnan y que transmiten a través, desde la estructura encefálica hasta los músculos como órganos efectores, o bien desde la piel llevan información al cerebro, e incluso las funciones simpáticas y parasimpáticas o autonómicas que pueden estar afectadas. Entonces, asuman como mensaje de esta reunión que todo paciente politraumatizado debe ser asumido como que si tuviese una lesión en la columna vertebral, en cualquier parte. Y entonces deben trasladarlo en condiciones adecuadas para que la columna, si ya se lesionó, no se lesione más, y si se ha lesionado, y si no se ha lesionado, no se lesione con un mal traslado.
Es muy importante el traslado del paciente politraumatizado, el paciente en coma, que muchas veces ni siquiera se va a quejar de que le duele una determinada parte de su cuerpo. La columna vertebral es el eje de soporte para que nosotros podamos desplazarnos. Y tiene varias partes importantes, y cada una de esas partes produce movimientos especiales. Por ejemplo, cuando ustedes dicen sí con la cabeza, están moviendo más las vértebras C3, C4, C5, C6, C7. Y cuando usted dice no, están moviendo C0, C1 y C2. Y estos mecanismos de movilidad de la estructura a nivel cervical también se producen a nivel dorsal, en donde los movimientos de lateralización o de rotación o de flexión o extensión son más o menos limitados por estructuras propias que estabilizan y hacen que la columna se mantenga en un eje y nos permita el desplazamiento, gracias a las órdenes que se transmiten desde el cerebro hasta los órganos efectores, que son los músculos que mueven nuestro esqueleto. Y también reciben información del exterior para transmitirla al cerebro y poder entender qué es lo que está pasando alrededor. Y además también nos permite tener funciones de tipo neurovegetativo, simpáticas o parasimpáticas, que nos ayudan. Por ejemplo, a la piloerección, cuando algo sucede y nos ponemos con carne de gallina, que le dicen. Todas esas funciones están en todas estas estructuras, desde la columna cervical, dorsal, lumbar, hasta la S2 sacra. Es por eso que cuando nosotros hablamos de un traumatismo vértebromedular, buscamos que estas estructuras, que son las que les he dicho, C0, C1 y C2, que hacen esto, y C3, C4 y C5 hacen esto. Cuando nosotros tenemos una lesión de alto impacto, estos son los movimientos que van a producirse en exceso y van a producir el daño. Es necesario que sepamos que existe a nivel cervical, por ejemplo, mecanismos de producción de las vértebras superiores, C0, que es la escama occipital, el agujero occipital, C1 y C2, y la cervical inferior, que generalmente por los movimientos de flexo-extensión producen las luxofracturas. También es necesario entender que nosotros nacemos con una estructura dentro de este cuerpo vertebral, de este disco intervertebral, que se encuentra en el centro y que se llama el canal raquídeo. Y en el canal raquídeo está la médula, en la región cervical. En la región dorsal también está la médula. Termina la médula en el borde inferior de L1. Y a partir de ahí aparece lo que llamamos la cola de caballo. La cola de caballo que va y termina en un ligamento que se fija a nivel de S2. Muy bien, entonces lo que sucede es que existen lesiones de la parte superior de la columna cervical, cuyo mecanismo ya lo hemos explicado, y que producen este tipo de lesiones. Por ejemplo, esta es la vértebra C2, la que tiene
este diente llamado odontoides y que le presta a la C1 este diente para que parezca su cuerpo, pero está ligado con ligamentos, que son los ligamentos alares y transversos, que fijan este odontoides a esta masa lateral de C1. Pero cuando hay una lesión de rotación, muchas veces se rompe el ligamento, se fractura, como están viendo acá, y al fracturarse, el arco de C1 se abre, se separa y se produce esta lesión en donde el arco de C1 se ha desplazado hacia afuera y ya no coincide con el cuerpo de C2 que debería terminar aquí, igual aquí, sino se ha desplazado aquí. Y esto es lo que llamamos la fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson es una fractura que puede ser inestable, y es inestable cuando este desplazamiento es de más de 7 milímetros. Entonces ahí ya tenemos un mecanismo de producción de una lesión cervical alta cuyo criterio de inestabilidad, o sea, de incapacidad para sostener una estructura estable y realizar nuestras actividades normales, en este caso de decir no o mover en rotación la cabeza, esto, al tener la inestabilidad, muchas veces puede lesionar la médula y al lesionar la médula producir una cuadriplegia, una anestesia desde el cuello al resto del cuerpo y trastornos de retención urinaria y estreñimiento. Aquí tenemos otras, pero ya a nivel inferior, es decir, las fracturas cuyo mecanismo de producción son fundamentalmente la flexo, extensión e incluso la lateralización. Y la mayoría de las fracturas o lesiones traumáticas vértebro-medulares cervicales bajas se producen por un desplazamiento de una parte del cuello hacia adelante. Esta base del cuerpo vertebral debería estar aquí y se ha desplazado y ha producido una luxofractura. Al realizar el movimiento de flexión, se ha salido la articulación, como ustedes pueden ver acá. Las articulaciones son esta con esta y debe tener esta morfología. Pero aquí, esta estructura de la faceta articular se ha salido de esta zona y se ha movido todo hacia adelante. Y por lo tanto, la médula que está pasando por aquí hace un ángulo, aquí lo están viendo, y muchas veces al hacer la flexión hacia adelante, la luxofractura hacia adelante, se produce una lesión medular que puede producir las lesiones que hemos conversado. Una de las causas más frecuentes es los accidentes de tránsito, ya lo hemos dicho, pero a nivel cervical, los accidentes de tránsito que más producen o más frecuentemente producen lesiones de este tipo son las de el latigazo, es decir, el movimiento brusco de flexo-extensión por una frenada, debido a un mecanismo que es físico y es conocido, que dice que cuando un cuerpo está dentro de una estructura que está en movimiento,
una vez que el cuerpo frena o se paraliza bruscamente, el cuerpo que está dentro de esta estructura sigue con la misma intensidad hacia adelante y puede producir un movimiento luego de compensación para tratar de parar lo que no pudo parar en el momento en que el cuerpo había hecho la frenada o el pare brusco. Entonces, estoy en un auto, hago a 50 kilómetros por hora, pero el carro choca y se para. Pero nosotros seguimos moviéndonos con el carro a 50 kilómetros por hora, llegamos a una hiperflexión y después tratamos de compensar y hacemos esto. Ese fenómeno de latigazo es el que produce estas lesiones. A nivel dorsal, el mecanismo de producción ya no es el mismo, porque aquí tenemos algunas estructuras que hacen que las vértebras dorsales, aparte de más grandes, tienen articulaciones a nivel de las carillas, de la faceta y del cuerpo para las costillas, tanto superior como inferior. Y además los pedículos, que son los que vimos que en la cervical se desplazaban hacia adelante. Entonces, aquí ya hay más articulaciones y además las costillas están formando como una coraza. Y es por eso que las lesiones de la región dorsal son menos frecuentes. Pero la frecuencia no dice de la magnitud. Porque si bien es cierto, nosotros, si tenemos un canal raquídeo, que es un canal raquídeo de 17 milímetros a nivel cervical, y eso es normal, a nivel de la columna dorsal, puede seguir siendo 15 o 17, pero la médula ocupa más del 50% de la estructura de la cavidad raquídea, y eso hace que movimientos menos bruscos que el latigazo, por ejemplo, produzcan daños que necesariamente no son daños al cuerpo vertebral, sino son daños a la misma médula, produciendo lo que se llama una lesión de tipo, así fue descrita por Shigora, una lesión que sin haber daño a nivel de las estructuras que cuidan la médula, se producen lesiones porque el juego y el movimiento que hay en la cavidad o en el canal raquídeo son menos móviles, y pequeños movimientos pueden hacer grandes daños. Y además también porque los movimientos que más producen lesiones a nivel dorsal son los movimientos de hiperflexión, es decir, uno se cae de un segundo piso y lo único que hace es tratar de evitar de que la cabeza caiga y se golpee, y prefieren caer sentados y flexionando su cuerpo, y al hacer la hiperflexión aplastan la vértebra por delante y se producen las fracturas en cuello. Y además también porque, como estábamos hablando del diámetro del canal y del 50% que tiene ocupada la médula, también tenemos un problema a nivel dorsal, que es una arteria que lleva la irrigación a la médula, sobre todo a la región anterior, pero es una arteria muy especial porque no tiene colaterales, se llama la arteria de Adam-Kievik. Esta arteria, si se lesiona, si se rompe, no hay colateral y se puede producir una isquemia de la médula
sin necesidad de que haya un daño a nivel de los cuerpos vertebrales. Otro lugar que tenemos que tener mucha consideración y siempre pensar en eso es el pasaje dorso-lumbar, es decir, donde nuestras costillas terminan y empieza la región lumbar, es decir, el pasaje entre D11, D12, L1, L2, que es la charnela o la transición. Y ahí es donde un movimiento de hiperflexión, y por eso la mayoría de lesiones traumáticas que se producen a nivel del cuerpo humano son a nivel del D12, L1, que son las zonas donde por la hiperflexión se produce la lesión. Y felizmente, si está por debajo de L1, la lesión va a ser una lesión radicular, porque ya no hay médula. Pero si está en D12, L1 va a producir un síndrome de cono medular o de epicono medular. Entonces, estas cosas siempre es bueno tenerlas en consideración. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender cuando se produce un traumatismo vértebro-medular total, parcial, radicular, mismo medular, solo vertebral, es que existen algunas condiciones que se van afectando dentro de nuestro propio organismo y son las lesiones de tipo primario, secundarias, terciarias, que tienen mucho que ver con la energía, tienen mucho que ver con de qué se alimentan las estructuras nerviosas, es decir, con el azúcar, ¿sí? Con el oxígeno. Entonces, las lesiones traumáticas producen isquemia, falta de oxigenación, gastan mucha energía para producir ATPs y por lo tanto gastan azúcar y producen lesiones de tipo hemorrágico por los movimientos bruscos de esta estructura, que si alguna vez han visto una médula o un cerebro sabrán que son estructuras muy lábiles, son fácilmente lesionables. Bien, entonces recordemos que las lesiones primarias tienen que ver con alteraciones de los electrolitos. ¿Qué alteraciones de los electrolitos? Fundamentalmente una alteración en el pasaje del sodio y del potasio. El potasio se va hacia afuera, el sodio entra violentamente, igual los canales de calcio. Y todo esto con las pérdidas de energía, porque gastamos mucho ATP de las mitocondrias que están afectadas en la zona de las células del sistema nervioso, tanto sustancia gris como sustancia blanca, de la médula espinal o de las raíces nerviosas, producen este tipo de alteraciones. Primero, aumenta el potasio a nivel extracelular, es decir, sale una cantidad bárbara de potasio, ingresa una cantidad bárbara de sodio. Pero para eso se necesita mucha energía. Y por lo tanto se gastan los ATPs. Y rápidamente entramos en deficiencia de ATPs. ¿Y los ATPs dónde se encuentran? En la mitocondria. O sea, la mitocondria es la gran generadora de ATPs para la energía de la célula. Entonces, y no solamente eso, sino que hay una alteración en la bomba de sodio y potasio y además también una alteración por ingreso masivo de calcio hacia el intracelular que va a producir daños incluso en las membranas celulares. Y cuando se produce eso, se produce una liberación de los radicales libres y estos van a destruir más células. Entonces,
en este periodo que es rápido, en donde hay células que sí se han muerto por el impacto inmediato, pero hay células que se van a morir porque el medio ambiente ya no es muy propicio, están todavía heridas, pero si nosotros no cortamos la cascada de gasto de ATP, no cortamos la energía con la cual se va gastando el azúcar y no damos aportes, esta zona de penumbra, esta zona de lesiones que todavía podrían ser reversibles, se convierten en irreversibles y hay más muerte celular. Entonces es importante conocer estos mecanismos para poder entender que necesitamos actuar rápido y aportar energía a través de los líquidos, a través del sodio, del potasio, de calcio. Necesitamos aportar rápidamente energía para que los ATP se sigan produciéndose a nivel de las mitocondrias y neutralizar los radicales libres. Y para eso es necesario que ustedes entiendan que todo esto se transfigura en el tiempo, y en el tiempo a veces muy rápido, donde la isquemia, la falta de irrigación, la falta de oxígeno, hay que poner oxígeno al paciente, oxigenarlo adecuadamente. El calcio, que produce al ingresar abruptamente a través de los canales de calcio que se abren por este trauma y produce muerte y necrosis y a veces lesiones en la misma pared celular, tienen que ser neutralizados con antagonistas del calcio. Es necesario que conozcan que los radicales libres producen pues la peroxidación lipídica que destruye más las membranas celulares. Y cuando entendamos que estas lesiones al final producen opiáceos endógenos, aminoácidos excitatorios tipo aspartato, glutamato, que producen isquemia medular. Y estos también producen disminución del flujo y al final isquemia medular. Y luego viene la cascada inflamatoria que produce vasoconstricción y produce más isquemia. Entonces tenemos que actuar rápidamente. No hay que ser nihilistas en el sentido de, ya se arruinó, pues ya se cayó y como se ha caído y está paralítico, ya no hay nada que hacer. Hay que limitar la lesión. Hay que hacer que la zona penumbra no se estabilice como zona de lesión definitiva. Hay que ser proactivos. En un tiempo incluso usábamos corticoides a dosis, como yo les digo, de caballo, dosis muy altas, pero después perdimos la esperanza porque al parecer luego de los estudios de NACIS 1, NACIS 2, el NACIS 3 nos puso, como que dice, con los pies en la tierra. No hay forma de que una lesión establecida de sección medular completa revierta. Felizmente, ahora tenemos los exoesqueletos, que son estructuras que nos van a permitir a un paciente con una paraplegia o una cuadriplegia realizar a través de implantes cerebrales movimientos de un exoesqueleto de carbono que nos va a permitir realizar movimientos de los pacientes. Estamos ahora aquí en Perú, eso ya se está haciendo en otros lugares, todavía como parte de una experimentación en humanos, y está siendo muy prometedor, pero es por eso que necesitamos tener
la valentía de seguir luchando contra esta enfermedad que muchas veces lesiona y hace que la familia, la sociedad, los trabajos, todo el entorno alrededor del paciente sufriente termine siendo abatido y destruido, porque es muy lamentable y doloroso tener que cuidar, acompañar a un paciente que tiene una deficiencia a nivel de sus extremidades, aunque felizmente la parte encefálica puede estar íntegra. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros debemos tratar de entender con respecto al traumatismo vértebro-medular? El cuadro clínico puede ser, como hemos visto en esta diapositiva, una lesión a nivel de los músculos y los esqueletos, de los ligamentos, del disco, de las partes externas al sistema nervioso. O pueden ser lesiones neurológicas, que pueden ser medulares o radiculares. Las medulares pueden ser totales o parciales y las radiculares también. Entonces, hay un síndrome de músculo esquelético que tiene que ver con dolor, tanto subjetivo como objetivo, es decir, la palpación también, y eso nos puede dar en esta evaluación que tenemos que hacer con el paciente o al paciente, nos puede dar la zona donde existe el impacto más grande o más severo de este traumatismo vértebro-medular. La incapacidad de poder mover los músculos porque se contracturan. Acuérdense que la musculatura estriada, que es la musculatura ordinaria, voluntaria, esta, cuando tiene un impacto o una agresión, lo primero que hace es se contractura, se acorta y se inmoviliza. Y por lo tanto no puedes mover. Cuando tienes un golpe en el brazo, uno trata de poner en una posición que le llamamos antálgica, una posición que impide el dolor e impide que el movimiento nos produzca más daño. Y además también podemos definir si es que hay en esta estructura de la columna vertebral, podemos encontrar zonas de deformidad. Por ejemplo, las apófisis espinosas, nosotros no las podemos tocar normalmente. Y entre una y otra apenas se puede tocar un espacio como de un dedito, paradito. Pero si hay una lesión que ha hecho movimientos de separación o de distracción, nosotros ponemos la mano ahí y encontramos un espacio más grande, entre un nudito y otro, entre una espinosa y otra. Y eso es evaluación, examen clínico. Eso es entender dónde está la lesión. Igual sucede con el compromiso neurológico. Es decir, nosotros a nivel de la columna cervical, por ejemplo, podemos tener síndromes como el síndrome Brown-Séquard, el síndrome centromedular, el síndrome de sección medular completa, que yo necesito que ustedes lo revisen. Yo soy un poco obsesivo con respecto en las prácticas de pedirles que conozcan los signos y síntomas que sistematizados forman síndromes, porque de eso se trata, para poder saber qué es lo que tiene el paciente. Mínimo debemos saber síndromes. Entonces, tarea es los síndromes que les he explicado, porque es probable que en el examen se vaya a poner estos síndromes. Y entonces ya están avisados para que tengan un punto más en su examen. También hay lesiones
de la sensibilidad, que es una de las funciones de la columna, de la médula espinal y de las raíces nerviosas. Y está relacionado con los dermatomas, con los mielómeros, y la relación del dermatoma y el mielómero con respecto a la altura de la columna vertebral. Por ejemplo, y esto es un dato que les voy a dar suelto, pero si nosotros tenemos una lesión en el dermatoma D10, este dermatoma D10 corresponde al mielómero D10, sí o sí. Pero si yo les digo a qué altura de la columna vertebral está el dermatoma D10 y el mielómero D10, ahí viene el problema. Y el dato es el siguiente: la columna cervical alta, TAS con TAS, C1 con C1, C2 con C2, C3 con C3. En la cervical baja, -1. En la dorsal alta, -2. En la dorsal baja, -3. En el pasaje dorso-lumbar, -4. Y para que vean el nivel de -5 es L1. L1 menos 5 es L5, dermatoma. ¿Sí? ¿Me han entendido? Pregunta de examen. Segunda pregunta de examen. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente que está con un cuadro neurológico por un traumatismo vértebromedular, usamos varias escalas. Una de ellas es la escala de Franklin. Esta escala es fácil porque nosotros le ponemos compromiso neurológico E cuando el paciente tiene función motora, sensitiva y neurovegetativa normal. Es un Franklin E. Y por lo tanto, es un paciente que si tiene una lesión vertebral, no ha lesionado la médula y por lo tanto está funcionando gracias a sus mecanismos de defensa o a la menor agresividad del trauma. Pero si la lesión motora permite una acción, es decir, todavía el paciente puede mover las piernas, ¿sí?, pero no puede levantar contra la gravedad, por ejemplo, pero sí mueve las piernas. Es un Franklin D. Pero si, por ejemplo, el paciente no mueve la pierna, pero si uno le toca el muslo y le dice contrae, y se siente que contrae el músculo sin actividad motora contra la gravedad o a favor de ella en forma pasiva, pero hay contracción muscular, sí. La parálisis completa, pero con presencia de sensibilidad, es B. Y la lesión sin sensibilidad y sin función motora es A. Y eso nos sirve para jalarlos en el examen. Así sucede. Por más que se los pongo ahí bonito, no le toman importancia. Porque esto es como el Glasgow, como el mini mental test para el cerebro, para la conciencia. Es lo que tienen que tener en el bolsillo, como un sencillo. Ahora, si tienen billete, mejor. Así se pueden comprar un carro de repente con la plata que tienen en el bolsillo. Yo ahorita, llegando, yo tengo un Toyota, estaba feliz, parecía taxista, y aparece al lado mío un Ferrari de color naranja, con descapotable. Todavía cuando pasó, me bajó la luna y me miró así.
Yo, lastimosamente no tengo en el bolsillo tanta plata para comprarme eso. Tengo que estar en el Toyota. Otros ni siquiera tienen para comprar el Toyota, tienen que agarrar su combi o su taxi. Otros ni siquiera tienen eso, tienen que ir a pie. Más o menos esto que estoy haciendo un paralelismo es lo que ustedes tienen que tener en su cabecita para desarrollar diariamente su actividad de médicos. Porque aunque no lo crean, y a veces ni lo sientan, ustedes ya son médicos. Les falta el título, nada más. Ustedes han ingresado a la carrera de medicina y han empezado pensando como médicos, sintiendo como médicos, haciendo chistes de médicos, conversando sobre medicina, aburriendo a la gente. Vas a una fiesta y alguien te va a decir: oye, disculpa, pero me está doliendo la cabeza, ¿qué puedo tomar? O sea, ejercen la medicina a cada momento. Sus familiares también los consultan. Cuando conversan con el novio o la novia, también tienen que hacer uso de los conocimientos médicos que van adquiriendo, porque no todo es color de rosa en una pareja. Entonces tienen que tener resiliencia, tienen que tener sabiduría, sapiencia, muñeca. Todo eso es pensar, sentir, actuar, ser médicos. Y mientras más dinero tengan en el bolsillo, mientras más capacidad tengan para soltarse ejerciendo la medicina, porque solo, como les digo, les falta solamente el título, siéntanse médicos, actúen como médicos, no vayan al hospital y estén en un rinconcito esperando a ver si el doctor los hace pasar, si no los hace pasar. Ustedes son externos de medicina, ustedes deben actuar. Vengo de parte del doctor, tanto que va a operarlo, por ejemplo, y me ha pedido que le haga la historia clínica, y ustedes tienes que ayudarme para que yo le presente una historia clínica completa al paciente para que tu cirugía sea cada vez mejor. Eso es lo que tienen, actitud. Tienen que sentirse médicos, y en esos pacientes se valora la actitud del médico. Y es por eso que me he tomado estos minutos para volverles a decir lo que les digo a los chicos cuando están en la práctica, y a veces no me entienden. Una columna solamente es si está paralizado o no. No, también la columna son los huesos, son la estructura que nos permite estar erguidos y nos permite realizar nuestras actividades diarias, como por ejemplo agacharme, por ejemplo agarrar una pelota y pasársela a otra persona. O sea, nos permite realizar cargas normales, y eso se llama estabilidad de la columna vertebral. Y entonces, algunas veces, función motora, ok, función sensitiva, ok, función neurovegetativa, ok. Pero el hueso también se afecta, y a veces ese hueso no permite que se mantenga la estructura de la columna adecuada, y se produce una inestabilidad de la columna vertebral que es incapaz de realizar las actividades que normalmente nosotros realizamos cuando estamos en el día a día, en el momento a momento. Incluso si nosotros queremos lograr que nuestra columna sea estable, debemos cuidarla, debemos evitar que se inestabilice. Y cuando sucede un traumatismo vértebromedular, tenemos algunos criterios que nos van a permitir saber si esta columna está estable, está inestable, y que necesita o no
ser estabilizada, porque nosotros, si está inestable, debemos estabilizarla como médicos. Y al estabilizarla, podemos hacerlo con medios conservadores, con medios de ortesis, por ejemplo, o medios quirúrgicos. Y de eso va a depender el conocimiento que tengamos de cuán estable o inestable esté esta columna vertebral para poder solucionarlo. Por ejemplo, a nivel cervical, les voy a mostrar estos criterios de inestabilidad, tanto de la columna cervical, dorsal y lumbar. Todas estos puntajes que vemos acá, si suman 5 o más, es inestable. Igual sucede con la columna dorsal, con la columna lumbar. Y para eso necesitamos conocer los criterios de Dennis y los criterios de AO para lograr el conocimiento de estabilidad o inestabilidad de la columna vertebral. Por ejemplo, AO indica que la columna vertebral se divide en dos, una porción anterior y una porción posterior. ¿Cuál es el límite? El ligamento longitudinal posterior. Todo lo que está hacia atrás es posterior, anterior. En la columna cervical, si nosotros tenemos en esos criterios un desplazamiento, la luxofractura, ¿se acuerdan?, de más de 3.5 milímetros, es inestable. Y si el ángulo es mayor de 20 en esa luxofractura, es inestable. Y ahí ya tenemos 4 puntos, porque cada uno de estos vale 1, vale 2. Y si nos faltaría 1, y si tiene una lesión neurológica, ya con eso tiene 6. Entonces ya tenemos criterios de inestabilidad fácilmente evaluables. Cuando tengamos un paciente con una lesión a nivel cervical y está inestable y necesitamos estabilizarlo, podemos hacer este procedimiento que se llama detracción vertebral para inmovilizar la columna cervical, sobre todo C0, C1 y C2, porque C3, C4, C5, C6, C7 podemos usar un collarín semirrígido tipo Filadelfia. A nivel dorso-lumbar, estas son las formas de producir estalla, se comprime por delante, se lesiona por detrás, estos ligamentos se rompen y esta es una lesión tipo posterior de tipo B. Si se acuña, es una tipo A. Si se rota, es una tipo C. Y hay clasificaciones antiguas como la de Holzweg, que habla de fracturas estables e inestables. Las inestables son aquellas fundamentalmente rotatorias o cizañadas, o sea, lesionadas, luxadas. Pero existe esta clasificación también de los elementos dorsolumbares, que igual, si tienen más de 5, el desplazamiento es 2.5, en el otro era 3.5. Y la angulación es de 5 grados, en el otro era 20. Y ahí ya tenemos criterios que llegan a 4 puntos. Y si hay elementos que impiden funcionar la médula, o que el paciente con 4 puntos, pero tiene, por ejemplo, es un levantador de pesas, tiene una historia de una carga anticipada, entonces tenemos que estabilizarlo, porque si él carga peso, se va a ir con una lesión medular y va a lesionarse. Entonces, esos pacientes que son inestables hay que estabilizarlos. Igual en la región lumbar, sobre todo L1, L2, que son las más frecuentes, 4.5 milímetros y 15 grados de traslación.
o sea, de luxación. ¿Qué estudios diagnósticos nosotros podemos hacer? Así que está roncando. ¿Qué estudios podemos hacer? Podemos hacer rayos X, sí. Podemos hacer tomografía, sí. Mielotomografía, sí. Resonancia también. Podemos hacer centigrafía, también gammagrafía ósea. Cualquier estudio que nos permita confirmar el daño clínico del paciente. El tratamiento es un tratamiento de muchas subespecialidades de la columna vertebral. Y tanto hay una fase inmediata como la que les estaba comentando, que es la fase en donde nosotros podemos evitar que el daño sea mayor y limitar esa fase de que se puede salvar o no se puede salvar la función motora, que es la fase inmediata, el traslado del paciente. Nunca trasladen al paciente en condiciones de inestabilidad. Busquen una puerta, una estructura firme para que el paciente sea trasladado en bloque, así no tengan ninguna constancia de que haya una lesión vertebral. Y tampoco trasladen al paciente al lugar más cercano. Trasladen al paciente al lugar donde le van a brindar las atenciones adecuadas. Porque, ¿qué pasa? Vamos a la posta de Yura, por ejemplo, porque el accidente ha sucedido en la carretera que va de Arequipa a Juliaca o Puno. Lo llevamos a la posta y en la posta no hay ni siquiera sueros. Y entonces hacemos escala y después tenemos que ir a la clínica San Juan de Dios de repente, donde sí hay cuidados intensivos, o al Hospital Nacional, porque si vamos a un centro médico, al de Zamácola, tampoco van a poder solucionarlo. Entonces tienen que estabilizarlo al paciente en el momento de la estabilización, en el momento inmediato, y trasladarlo al lugar donde le van a dar todas las condiciones. Luego ya en la fase aguda, esto que están viendo acá de la fase inmediata, antes sucedía. Dábamos 30 miligramos por kilo de peso de metilprednisolona y luego dábamos 5.4 miligramos por hora por las siguientes 23 horas, y esto ya no tiene un nivel de evidencia adecuado. Los estudios de NACIS nos han puesto a la realidad. Pero sí es necesario mantener el flujo, el oxígeno, lo que hemos visto de las lesiones primarias y secundarias, evitar la isquemia, el edema. Luego viene ya la fase en el hospital, que al toque hay que colocar todas las vías, todas las ondas necesarias para el paciente, estabilizarlo y llevarlo a una cirugía en las mejores condiciones cuando ésta sea necesaria. Y además, los estudios de imágenes, la tracción, todo lo que sea necesario y que no hay en el lugar del accidente. Este es lo que les había dicho de la tracción. Y ya dentro del tratamiento médico está el tratar de evitar infecciones, escaras, tratar de oxigenar bien al paciente, que se alimente adecuadamente, ¿sí? La trombosis es uno de los problemas más graves que puede haber con un paciente inmovilizado. Entonces hay que dar anticoagulantes y estar siempre informando a la familia
y haciéndole conocer realmente de primera mano el pronóstico y las limitaciones que vamos a tener en el camino. En la fase crónica, el paciente ya él mismo puede aprender a cateterizarse la sonda vesical si es que hay una lesión definitiva. Puede hacer terapia física, terapia ocupacional, tratamiento profiláctico de infecciones. Eso puede hasta hacerse en su casa si es que no se va a hacer otro tipo de tratamiento. Y el tratamiento quirúrgico, que tiene como objetivo inmovilizarla, alinear, descomprimir el conducto, o sea, lo que queremos es que el conducto quede bien. ¿Se acuerdan de la listesis, que hubo un desplazamiento hacia adelante? Es llevarlo al sitio y volverlo a engatillar con su articulación facetaria. Y para eso se hacen cirugías con injertos óseos, con placas, con tornillos, etc. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto?